Josué, capítulo 24. Muchísimas gracias, Pastor Barry, por la invitación a compartir la palabra de Dios. Es un gran privilegio para mí compartir la palabra siempre. Josué, capítulo 24. Josué capítulo 24, vamos a leer desde versículo 14, Josué 24, 14. Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quien sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces el pueblo respondió y dijo: nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses, porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Y Jehová arrojó de delante de nosotros a todos los pueblos y al amorreo que habitaba en la tierra. Nosotros pues también serviremos a Jehová, porque Él es nuestro Dios. Entonces Josué dijo al pueblo: no podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Si dejareis a Jehová y serviereis a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal y os consumirá después que os ha hecho bien. El pueblo entonces dijo a Josué: no, sino que a Jehová serviremos. Y Josué respondió al pueblo: vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Jehová para servirle. Y ellos respondieron: testigos somos. Quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros e inclinad vuestro corazón a Jehová Dios de Israel. Josué estaba despidiéndose de Israel, del pueblo de Dios. Ya había servido a Dios con todo su corazón. Amaba a Dios, cumplía con la palabra de Dios. Y ahora él está mirándoles a ellos y conociendo el pueblo, les exhorta y los desafía a tomar una decisión. Si van a servir a Dios con integridad y con todo su corazón, o si van a dejarse llevar adorando los dioses que estaban alrededor de ellos. Hoy llegamos al fin de la conferencia. Hemos escuchado la palabra de Dios. Hemos visto lo que Dios dice en su palabra. Ahora es tiempo para tomar decisiones. Ahora es tiempo para examinar nuestro corazón. Recordar lo que hemos escuchado en estos mensajes y tomar decisiones haciendo cambios en nuestra vida. Josué vio al pueblo
y está exhortándoles a ellos a ser un pueblo sirviendo a Dios con integridad. Hemos sido desafiados a ser hombres de integridad, de examinar nuestra vida, cambiar las cosas que tenemos que cambiar. La palabra integridad, es interesante que Josué exhorta al pueblo a servir a Dios con integridad. La palabra integridad significa completo, algo entero. Hay una palabra que usan en la matemática para un número completo y tiene la idea de íntegro, de algo entero. No es una fracción, no es algo dividido. Y eso es la idea de esa palabra. Hay equipos que van a inspeccionar edificios y puentes y cosas materiales. ¿Para qué? Para comprobar su integridad. Hace poco hubo un escándalo un poco en Brasil, porque había un puente que fue denunciado que no era un puente completo, íntegro en cuanto a los materiales. Había un equipo de televisión haciendo una nota y mientras que estaban filmando ese puente que tenía fallas y fisuras en su construcción, se cayó, mientras que había camiones y coches cruzando ese puente. No era íntegro materialmente. Un creyente que no es íntegro es una persona que ha dividido su vida y Cristo no está reinando en su vida en cada aspecto de su vida. Su aspecto de vida en la iglesia da un aspecto de servir a Dios. Aprendió el idioma, somos todos hermanos, cuando pasamos por la puerta, saludamos con un saludo firme, con una sonrisa, sabemos cómo cantar a Dios y cantar con alegría, con una sonrisa, pero un creyente que no tiene integridad, es un creyente que tiene fisuras, que tiene su vida dividida. Como les decía en la matemática, un número entero, el número 3, el número 5, es en la matemática entero. Pero 3/4 y media y 1,5 es una palabra, un número que no es entero. Esa es la idea en la matemática. En la vida espiritual necesitamos nosotros una vida enteramente sujeto a Cristo, donde Él está gobernando en nuestra vida. Y lo mismo que somos en la iglesia el domingo, un creyente íntegro es un creyente que es igual en su trabajo los lunes, los martes, los jueves. Es lo mismo que en su casa, es íntegro, es entero. No hay áreas de su vida donde no está gobernado y guiado por el Señor Jesucristo. Dios quiere que nosotros seamos hombres íntegros, con integridad, que Cristo esté integrando nuestra vida en cada aspecto de nuestra vida y que seamos fuertes tomando decisiones, no escondiendo hábitos, costumbres, pensamientos en algunas áreas de nuestra vida, viviendo una vida dividida, donde separamos nuestra vida y decimos, esto es para Cristo, esto es para Cristo, eso es para mí. Eso me voy a dar el lujo de actuar mal o de hacer cosas que sé que no debería hacer. Eso es una falta de integridad en nuestra vida. El hombre necesita ser lo mismo
en la iglesia, en el trabajo, en la escuela, en su casa. Es un hombre íntegro. Amar a Dios no con la mayor parte de nuestro corazón, sino con todo nuestro corazón, en cada área de nuestra vida. Cristo dijo en el libro de Mateo, dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, no una fracción, no una mayor parte, sino con todo el corazón, y con toda tu alma y con toda tu mente. Eso es integridad espiritual delante de Dios. Vivir para Dios con toda nuestra vida. ¿Por qué? Es interesante que Josué está exhortando a Israel, el pueblo de Dios, a vivir totalmente para Dios, considerando todo lo que Él había hecho por ellos, sacándolos de Egipto, protegiéndoles a ellos en el camino, introduciéndoles en la tierra prometida, protegiéndoles y dándoles victoria sobre sus enemigos. ¿Y por qué deberíamos nosotros entregar nuestra vida y cada área de nuestra vida a Dios? Justamente por todo lo que Él ha hecho por nosotros, salvándonos de nuestros pecados, proveyendo para nosotros. Dice la palabra de Dios en 2 Corintios 5:15. Dice, y por todos murió, para que los que viven ya no viven para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Por eso deberíamos vivir una vida de integridad a Dios, totalmente entregado a Él en cada área de nuestra vida. Josué estaba exhortando al pueblo. Y yo les quiero exhortar, hermanos, no simplemente ser oidores de la palabra y luego olvidando lo que han escuchado, los desafíos, la enseñanza, la corrección que Dios nos ha dado, sino que meditemos en la palabra de Dios y que seamos hacedores de la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo podemos ser hombres con integridad? En esta exhortación de Josué, yo veo 3 enseñanzas para poder ser hombres con integridad. Primero, valorando la integridad. Hay que estimar la integridad como algo importante, como algo que debería ser nuestra meta. En Josué capítulo 24, versículo 14, vemos Josué valorando la integridad. Ahora pues, temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad. Qué interesante que Josué no dijo, sirven a Dios con toda su vida, sirven a Dios todos los días, sirven a Dios. Dijo, sirven a Dios con integridad y en verdad. En integridad. Enteramente, completamente, en cada área de su vida. Él está despidiéndose, dándose cuenta que él no va a estar por mucho tiempo más. Él quiere que ellos sirven a Dios con todo su corazón, no solamente con el exterior, como nos exhortó el pastor Mike, con una justicia exterior, pero como dijo él, con una justicia interior, de corazón. Que no sea simplemente algo que pretendemos, que mostramos por afuera. Él quiere tu corazón y quiere mi corazón, que es la integridad. Que no guardemos algo para nosotros, desobedeciendo al Señor. Todos los días, no algunos días. El domingo sí, porque estamos en la iglesia. Vamos el sábado a la reunión de hombres, sí, servimos a Dios.
Él quiere que le sirvamos a Él con integridad, enteramente, por completo, todos los días. ¿Por dónde vamos? No que vayamos al trabajo y que pensamos, bueno, estamos en el trabajo, acá en el trabajo hay cosas que pasan que sabemos que están mal, pero bueno, no estamos, por lo menos no estamos en la iglesia, estamos en el trabajo. No, en la iglesia, en el trabajo, en la escuela, en la casa. En cada momento, cada día, todos los mandamientos, todas las instrucciones de nuestro Dios. Dios quiere que le amemos a Él con todo nuestro corazón, no con la mayor parte. Es como los hombres casados aquí. Nuestra esposa, ¿qué quiere de nosotros? Que la amemos a ella más que cualquier otra mujer. Supongamos que decimos a la mujer, a nuestra esposa, hay una mujer nueva en el trabajo y me gustaría conocerla un poco más, así que la voy a invitar a salir a tomar un café para conocerla. Es ridícula la ilustración, diciendo, no, es una persona muy amable, muy buena y no pasa nada. Querida, yo te amo con todo mi corazón, con la mayor parte de mi corazón. No. ¿Por qué se enojaría? ¿Por qué se sentiría mal ella? Por celos santos, celos correctos, ¿no es cierto? Ella quiere todo. ¿Qué dice el versículo 19? Entonces Josué dijo al pueblo, no podréis servir a Jehová porque Él es Dios santo y Dios celoso. ¿Por qué? Porque Él tiene todo nuestro corazón. Él tiene que le amemos a Él con todo nuestro corazón, en cada área de nuestra vida, enteramente y en verdad. Noten en versículo 14, dice, servirle con integridad, con todo el corazón y en verdad. Tiene la idea de no pretender, de no mostrar algo por afuera que no sea cierto adentro. Poner una cara. En la antigüedad, en Grecia, los griegos tenían sus actos y su presentación. Y a veces en esas presentaciones había una persona que jugaba distintos papeles y él llevaba una máscara y salía durante esa presentación y por ahí era un hombre y por ahí una mujer y por ahí una persona rica, una persona pobre y él actuaba. Dios no quiere que estemos actuando. Él quiere que le sirvamos a Él en verdad. Y si estamos en la iglesia, escuchando la palabra de Dios o sirviendo a Dios en algo, pero nosotros vamos a nuestro trabajo y actuamos de otra manera, estamos sacando la cara y actuando y pretendiendo algo que no es cierto. Me acuerdo una vez que fui a un negocio y siempre trato de buscar una oportunidad de hablar con alguien de Cristo. Y fui a un negocio y estaba hablando con un empleado ahí y se acercó un compañero de ese trabajador y escuchó la conversación y se prendió a la conversación. Y de repente la persona dijo, yo también voy a la iglesia. Y su compañero le miró y le apuntó, y ¿vos vas a la iglesia? Como que no lo podía creer que esa persona iba a la iglesia evangélica. ¿Qué dirían tus compañeros? Si fuera a tu trabajo y dijera, ¿sabe qué? Fulano y tal, él viene a nuestra iglesia. Me gustaría invitarte para que acompañes a tu compañero de trabajo
en el culto el domingo, ¿responderían de esta manera? ¿O responderían de la manera, ya me habló, ya me dio alguno de esos papelitos que habla de Dios y las cosas de Dios, ya me invitó y le prometí que voy a ir, o no me interesa, pero ya me habló? Dios quiere que le sirvamos a Él en verdad. No que vamos haciendo las mociones, pretendiendo, yendo a la iglesia, llevando la Biblia bajo el brazo. Él no quiere a alguien que esté sirviendo de la boca para afuera y que no esté sirviendo a Dios de corazón. Para ser un hombre de integridad, con integridad, tenemos que valorar la integridad, imitando a Josué, siguiendo la palabra de Dios y sirviendo a Dios con integridad y en verdad, no simplemente actuando, no simplemente cumpliendo con los ritos dominicales, cantando, escuchando la palabra, saludando a los hermanos y volviendo a casa, y en casa y en el trabajo y en la calle actuando como si no fuéramos creyentes. Es interesante que los incrédulos muchas veces tienen un mejor concepto de integridad que los creyentes. Vos empezás a hablar mal en tu casa o actuar mal en tu casa o enojarse en tu casa. ¿Y qué van a decir su esposa o sus hijos incrédulos o algún familiar? Y vos vas a la iglesia y hablas así. Vos vas a la iglesia, vos me invitas a la iglesia y vas a enojarte y hablar de esa manera. Vos me mentiste, que vos vas a la iglesia. A veces los padres de los jóvenes le amenazan. Le voy a decir al pastor que vos me estás mintiendo, que vos estás actuando mal, que vos te estás portando mal en casa. ¿Por qué? Porque tienen un alto entendimiento de lo que es la integridad. El que dice que es creyente y que cree en Dios y cómo actúa, valora la integridad. ¿Vos valorás la integridad? ¿A vos te importa realmente actuar como un verdadero creyente, un verdadero hijo de Dios? Una de las causas más importantes por la rebeldía de la juventud es porque sus padres le llevan a la iglesia y le exigen que estén en la iglesia, pero cuando están en su casa, actúan mal, hablan mal, critican. Una jovencita que venía a nuestra iglesia durante años porque sus padres le exigieron y le trajeron. Nos confesó un día cuando le preguntamos, ¿y por qué no estás viniendo a la iglesia? Oh, pastor, usted no sabe cómo son o cómo eran mis padres. Mis padres cuando volvían de la iglesia, muchas veces criticaban el sermón o la enseñanza o algún hermano. Y claro, cualquier incrédulo va a agarrar alguna excusa para no querer ir a la iglesia. La hipocresía, porque hay creyentes que no valoran la importancia y la necesidad de la integridad. Cuando va a la iglesia, ¿estás atento? ¿Estás atento a la palabra de Dios? Me encantó lo que dijo años atrás un hermano que vino a la iglesia, estaba esperándolo afuera y llegó a la puerta y me saludó la mano. A ver, pastor, lo que Dios tiene para mi vida hoy. Amén. Con atención, con ganas, con un corazón abierto. Cuando vas a la iglesia,
va simplemente para cumplir con la iglesia o con la religión. Llegas sobre la hora, estás escuchando y estás pensando en lo que vas a comer, lo que tienes que hacer, y cuando termina el culto te vas saliendo. Qué lindo los himnos que estamos cantando. Qué bendición poder cantar a Dios y adorar a nuestro Dios. ¿Estás realmente pensando en las palabras? ¿Estás meditando? ¿Estás orando, Señor? Permite que sea un hombre fiel, sabiendo que un día vamos a entrar en su presencia. ¿O estás en otra? Estás en otra cosa, pensando y meditando y haciendo sus planes y tratando de hacer 2 o 3 cosas a la vez. Josué los exhortó a servir a Dios con integridad y en verdad. Deberían valorar la integridad, estimar la integridad como algo importante. No es simplemente servir, no es simplemente cumplir con los sacrificios, con los mandamientos de Dios, de ir al templo cuando era la hora de ir al templo, de orar a Dios en su casa cuando era el tiempo de orar a Dios, de meditar en la palabra de Dios de día y de noche, cuando se acostaba y cuando se levantaba y cuando estaba en el camino. De no simplemente hacerlo por hacerlo, sino hacerlo con un corazón entero. Hacerlo para la honra y la gloria de Dios. Valorar la integridad. Pero también Él era honesto con ellos y les exhorta a buscar la integridad en su vida. Él era consciente de que había algunos que tenían ídolos, que adoraban ídolos. No era algo abierto y algo en la cara de Dios o algo que se veía, sino que era algo más sutil. Noten lo que dijo en versículo 14. Y quitad de entre vosotros los dioses, a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servir a Jehová. Para vivir con integridad, tenemos que valorar la integridad y tenemos que buscar la integridad en nuestra vida. Él dijo, quitad los dioses. Miren en sus vidas. No pueden servir a un Dios falso y Jehová Dios. No se pueden mezclar las dos cosas. Entonces, para vivir y servir a Dios en integridad y verdaderamente, hay que quitar esos dioses. Hay que quitar esos ídolos que están escondiendo, que están haciendo ahí al costado, no a la plena vista. Está bien ir a la iglesia, adorar a Dios y leer la palabra y celebrar a Dios. Pero hay algunos hábitos en su vida que están medio escondidos, son medio sutiles. Algunos pensamientos, algunas decisiones que toman en el trabajo. No, pero pastor, acá en mi trabajo hay que mentir, pero lamentablemente si vamos a ganar plata, acá, bueno, es así, hay que mentir. Hay que decir algunas cosas y bueno, no, yo sé que no es cierto, pero no se preocupe, acá todo lo hacen. Podemos recibir la bendición de Dios si estamos guardando algunos hábitos en nuestra vida que están mal delante de Dios. Tu vocabulario en el trabajo es la misma que en el trabajo, en la iglesia. Unos años atrás estamos jugando
en la Oanza, en la iglesia. Y de repente uno de los chicos largó algunas palabrotas. Me miró, perdón, pastor. Yo te perdono, pero hay que pedir perdón a Dios. Uno se da cuenta cómo actúa en el colegio. Una vez un hombre grande me estaba mostrando un mensaje de texto que alguien le mandó y estaba leyendo en voz alta y le dije, eso, no diga eso, pastor, por favor. No diga esa palabra, no hay que repetir esa palabra. Es tan fácil que se le pega esa palabra, es el vocabulario. Dios quiere que nosotros quitemos los hábitos, las costumbres, las formas aún de pensar y de hablar que están mal delante de Dios. En tu casa hay algunos programas de televisión que usted mira. Yo sé, pastor, que no está bien, pero bueno, es un programa. A veces surgen estas cosas. No está mal tener Facebook. Nuestra iglesia tiene Facebook. No está mal que tiene Facebook. Pero tus amigos siempre postean cosas que son saludables. O hay algunos amigos o algunas amigas que cruzan la línea y postean fotos, memes o ideas o palabras que son una tentación y que son malas. Sacarlos de su Facebook. Qué lindo sería que los hombres examinen bien tus medios sociales y empiecen a limpiar y sacar. Y yo le digo que tu esposa, tus hijos te están mirando cuando estás mirando la computadora. Y cuando te ven ahí mirando esas cosas, ¿cómo se siente la mujer? ¿Cómo se sienten las hijas? Se sienten despreciadas. Se sienten rechazadas. Se sienten, ¿cómo me va a mirar a mí? ¿Y cómo me van a quererme a mí cuando pueden mirar esas cosas que están mirando? Hay que respetar a la esposa. Hay que respetar a las hijas y a los hijos. Quitando las cosas que están mal en nuestras vidas. Él dijo, quítense esos ídolos que están sacando tu corazón y que están llamando la atención de tu corazón. Acuérdense, el que camina en integridad, ¿qué dice? ¿Cómo? Anda confiado. ¿Por qué? Porque está haciendo las cosas bien. Cuando uno pervierte su camino, es quebrantado. ¿Por qué? Porque Dios disciplina y corrige a los que están desobedeciendo a Dios, buscando la integridad, quitando las cosas que están mal en nuestra vida. ¿Será que Dios te está hablando durante estos días de algunas situaciones, algunas amistades, algunas relaciones? Recién el pastor hablaba de coqueteando con las mujeres. ¿Hay alguna mujer en su trabajo que está coqueteando contigo y vos lo permitís? Bueno, pastor, es algo que pasa en este mundo y bueno, no, yo no lo dejo pasar, pero sí, yo le tiro algunas cosas y le hablo así. Dios quiere que tu corazón sea para tu esposa si sos casado. Y si sos soltero, necesitas cuidar tus ojos y cuidar tu mente y tus pensamientos y guardarte para ese día que Dios te entrega una mujer para ser tu esposa y que podés unirte a ella, que no has compartido tu corazón, tu cuerpo con otras mujeres, llegando a ese altar, buscando
la integridad, limpiando su vida. Debería formar parte de nuestra vida, esa vida espiritual, amando a Dios, sirviendo a Dios, mirando la vida siempre por los ojos, el filtro de la palabra de Dios. El año pasado mi esposa tuvo que viajar porque su padre estaba muy enfermo y falleció de cáncer. Cuando lo estaba cuidando, estaba con otros familiares, otras personas que estaban ahí. Y de repente en una conversación estaban conversando de un tema y ella empezó a compartir su opinión que estaba de acuerdo con la palabra de Dios. Y esa persona en medio escéptica dijo, bueno, no te cansás de llevar esa gorra de mujer, esposa de pastor o de misionera, medio como menospreciándola a ella. Y lo estaba compartiendo del punto de vista de un cristiano, y esa persona era un cristiano. Qué falta de integridad, no formando parte de la vida de uno. Siempre debemos mirar nuestra vida por medio de la palabra de Dios, buscando la integridad en cada área de nuestra vida. Y cuando estamos haciendo algo que está mal y que el Espíritu Santo nos marca, cuidado de esa relación, cuidado lo que estás diciendo, eso no está bien delante de mí. Cuidado lo que estás mirando, cambiar el programa, cambiar la hoja de la computadora, de la página o de ese canal. Sacar a esa persona de tus medios sociales, de Instagram o de Facebook, porque está siempre tirando cosas que son una tentación. Vivamos una vida de integridad. Tomemos decisiones al limpiar nuestra vida y vivir por Cristo, no solamente dentro de la iglesia, sino en nuestra casa, para honrar a Dios. En el trabajo, me gustó lo que el hermano compartió del libro de Salmos, el Salmo 101. Dice en versículo 2, entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. No es algo por afuera donde uno está pretendiendo, sino es en verdad, de corazón. ¿Por qué? Porque tu vida completa quiere honrar a Dios. Tu mente, tu corazón, tu alma, tus pensamientos, todo de tu persona, quitando los ídolos en nuestra vida. Qué interesante de dónde procedían esos ídolos. Lo vieron cuando decía en Josué 24. Dice, quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Muchos de nosotros no nos criamos en un hogar cristiano. Nos criamos en un hogar donde había padres incrédulos. Entonces nos criamos con hábitos y costumbres que no honran a Dios. Padres que por ahí resolvieron sus dificultades, sus diferencias a los gritos. Hombres, padres que mentían a su mamá. Madres que por ahí respondían mal. Y tenemos ese concepto. ¿Cuántos hermanos me han dicho cuando voy a ayudarlos a vivir en integridad? No, pero pastor, yo siempre fui así. Siempre fuimos así en nuestro hogar, en mi casa. Nos criamos así. Nos criamos con esa tendencia de vengarnos.
o de ser rencoroso. Usted no entiende. Usted no sabe lo que es vivir como nosotros vivimos. Ellos tenían dioses, ídolos, que sus padres adoraron y se le pegaron y estaban guardando esos ídolos. Hermanos, tenemos que confesar a Dios y arreglar nuestras cuentas con Dios y no justificar una forma de ser, hábitos, formas de pensar que no están conforme a la palabra de Dios, porque fuimos criados así o porque durante años vivimos así. Dios puede ayudarnos a romper esos hábitos y vivir en integridad. Pero tenemos que buscar la integridad. Tenemos que examinar nuestras vidas. Ellos vivían en Egipto. Egipto en la Biblia siempre es un símbolo del mundo. Nosotros, hermanos, vivimos en un mundo lleno de maldad, lleno de mentiras, lleno de malas palabras. Yo les he dicho a los hermanos en mi iglesia, yo no fui una persona que decía malas palabras en mi crianza, mucho menos malas palabras en castellano. Pero yo les soy sincero, he escuchado gente decir malas palabras tantas veces en castellano que a veces en mi mente viene a mi mente malas palabras en castellano, aunque nunca los dije las malas palabras. Entonces sé lo que están sufriendo. Pero ¿cómo responden? Responden diciendo malas palabras. Dice Efesios, dice que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Por ahí viene la mente, pero no tiene que salir por la boca, sino lo que sea para la edificación. ¿Tenés integridad en tu boca, en tu forma de hablar? De la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, si estás pensando en malas palabras y estás descontrolándote en tu enojo, porque todo el mundo lo dice, lo hace aquí en Egipto, entonces vas a hablar mal. Dios quiere que seamos hombres íntegros, con integridad. Y que la gente en el trabajo nota, este no dice malas palabras, este no pierde el enojo. Hace poco tuvimos un pequeño accidente con el coche. Una moto nos cruzó y no lo vi, estaba muy, muy oscuro, se nos incrustó debajo del coche y gracias a Dios no se lastimó nadie. Salí del coche a mirar lo que había pasado y hubo alguna transfugiada que se quiso escapar porque no sé si la moto fue robada o qué pasó. Y bueno, estamos llevando con mi esposa 2 hermanas de la iglesia a su casa. Y bueno, entré en el coche y seguimos viaje y una de las hermanas dijo, pastor, qué bueno que respondió. No te enojaste, no dijiste nada. Como que le quedó sorprendida. A lo mejor está acostumbrada a la gente enojándose, diciendo cosas. Ni me di cuenta, estaba confiando en el Señor y dando gracias a Dios por su cuidado, pero le impactó la reacción. Qué lindo cuando el creyente puede responder bien en dificultades, en momentos difíciles, en su hogar. ¿Qué ejemplo es a los hijos? La integridad de los padres cuando actúan y enfrentan los desafíos de la vida correctamente, con integridad. ¿Por qué? Porque Cristo está reinando en esa parte de su vida. Él está reinando en su lengua, en su corazón, en sus pensamientos, en sus emociones, buscando la integridad. No justifiquemos la maldad y examinemos nuestra vida en estos días, en este tiempo. El salmista
dijo en el Salmo 139, él dijo lo siguiente, el Salmo 139, dice en la palabra de Dios, Salmo 139, versículo 23, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mi camino de perversidad y guíame en el camino eterno. El hombre buscando integridad está dispuesto al final del día examinar su corazón, rebobinar un poco lo que había hecho durante el día y cuando el Espíritu Santo le trae a la mente algún encuentro, algún desencuentro, alguna palabra, alguna expresión, le dice a Dios, Señor, perdóname por esa mentira, perdóname por esa lujuria, perdóname por esa conversación donde expresé algunas ideas que no tendría que haber expresado. No dice al final del día, bueno, Señor, si hay algo malo que hice hoy, perdóname ahí nomás, superficialmente. Quiere y está dispuesto a examinar su corazón. Y cuando alguien le enfrenta con alguna ofensa, con alguna actitud que está mal, no dice superficialmente, bueno, no es para tanto, no quise decir nada, no quise ofenderte, minimizando la actitud o minimizando lo que había hecho o dicho, sino valorando los sentimientos y las emociones y la actitud de nuestro hermano o nuestra hermana o nuestra esposa o nuestros hijos, confesando, sí, hijo, sí, esposa, sí, hermano, sí, pastor, o sí, hermano, el pastor siendo corregido de ese hermano, sí, hermano, perdóname por lo que yo te dije, perdóname por mi actitud, perdóname, esposa, por mi mentira, tienes razón, pidiendo perdón, buscando quitar de nuestra vida cosas que desagradan a Dios, que interrumpen nuestra comunión con Dios y que afectan nuestro poder espiritual en nuestra vida espiritual, buscando la integridad. ¿Estás buscando la integridad? ¿Estás abierto a que el Espíritu Santo te hable de alguna área en tu vida y quieres volver a tu casa mañana y arreglarlo en su casa, en su familia, o arreglarlo con Dios y decirle, Dios, en mi trabajo no voy más a hablar así, no voy más a actuar así, no voy más a hacer eso? Qué triste cuando incrédulos miran a nuestra vida o creyentes que están apartados de Dios, miren nuestra vida y ven la falta de integridad en nuestro trabajo, en nuestro hogar. Y cuando nos ven, vamos a la iglesia con la Biblia ahí bajo el brazo, estamos cantando al Señor, estamos por ahí orando en la iglesia. Eso causa un rechazo. Y qué tremendo ser una pieza de tropiezo a un incrédulo por nuestro mal testimonio y nuestra falta de integridad. Es algo muy serio delante de Dios, buscando la integridad. Examinen su vida. La integridad es algo que debería formar parte de nuestra forma de pensar. Debemos buscar, valorar la integridad y buscar la integridad. Cuando Josué enfrentó al pueblo, él dijo, quiten los ídolos.
Sirven a Dios con integridad y en verdad. No siguen actuando, no siguen pretendiendo. Sirven a Dios con todo su corazón. Y dijo en Josué capítulo 24, dijo en Josué 24, en la última parte, dijo lo siguiente. Dijo en versículo 15, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy. No dijo escoge mañana. Piénsenlo, medítenlo, no se apresuren en tomar alguna decisión. Por ahí no cumplen, por ahí van a retroceder. No, él dijo escogen hoy. Hermanos, yo quiero desafiarlos. Escoger hoy vivir en integridad, vivir en su vida, en cada área de su vida, con honestidad y en verdad delante de Dios. Y no permitir más esas palabras o esos hábitos o costumbres o esos canales de YouTube o esas fotos en las medias sociales. Que viva con integridad y que tu vida, tu forma de vivir concuerda con tu profesión de fe y con tu deseo de servir al Señor. Piénsalo y escogen hoy, no mañana. Escogen hoy a servir a Dios. Yo supongo que la mayoría, si no todos, están aquí porque quieren servir a Dios. Quieren hacer las cosas de Dios que Él quiere. Qué lindo sería que cada hermano viva una vida totalmente consagrada a Dios en cada área de su vida. Yo creo que podríamos tener un impacto muy fuerte en Argentina, en Sudamérica y aún alrededor del mundo. Porque hay miles de personas que están afectados por sus vidas. Josué dijo, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieran al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Logramos la integridad, valorando la integridad, buscando la integridad y escogiendo la integridad. Porque es una cosa aprender lo que es la integridad. Yo creo que vamos a volver a casa y vamos a entender muy bien lo que es ser completo como creyente y que Cristo esté reinando en cada área de nuestra vida, que es la integridad. Y de vivir verdaderamente con integridad y no con hipocresía. Yo creo que vamos a entender muy bien lo que es los beneficios de la integridad y también lo que es buscar la integridad. Puede ser que la mayoría o alguno de nosotros durante estos días hemos sido un poco más sensible a eso. Yo pensaba en eso cuando venía con el hermano Brian esta mañana. Venía a la conferencia y yo decía a Brian en broma, qué pena que hay tantos daltónicos aquí en Argentina. Mire cómo pasa esa luz roja en el semáforo. No se dan cuenta que es roja. Piense que es verde. Daltónico. ¿Cómo cambiaría nuestra vida si nosotros decidiéramos de corazón vivir en integridad? ¿Cómo manejamos? ¿Cómo hablamos? ¿Cómo pensamos? Porque Dios ve los pensamientos. La gente no ve lo que estamos pensando, aunque por ahí con el tiempo sale de nuestra boca lo que estamos pensando. ¿Cómo cambiaría nuestro testimonio y qué importante sería? Hay que escoger la integridad.
Josué no podía elegir para los demás. Yo no puedo elegir para ustedes y su pastor no puede elegir para ustedes. Cada uno tiene que escoger por sí mismo. Pero Josué dijo, yo y mi casa serviremos al Señor. Por supuesto, con integridad, de veras, de corazón. ¿Has tomado esa decisión? ¿Has escogido la integridad? ¿O lo estás contemplando? Uy, yo sé que hay algunas cositas que tendría que cambiar. Y te comparas con otros. Oh, bueno, hay varios hermanos en mi iglesia que no viven con integridad. Hay hermanos que deberían estar acá, pero no están acá. Y por lo menos estoy acá, pensando que, bueno, hay algo bueno en nosotros. Hermanos, no nos comparemos con hermanos rebeldes o desobedientes o que tienen faltantes en su vida. Comparémonos con Dios, con su santidad y lo que Él requiere de nosotros, como escuchamos ayer del Salmo 15. Lo que requiere de nosotros. Josué estaba desafiando al pueblo a servir a Dios. ¿Por qué? Por todo lo que Dios había hecho en sus vidas. Sacándolos de Egipto, protegiéndolos, proveyendo para ellos y guiándoles a donde estaban. ¿Cuánto más deberíamos nosotros vivir en integridad y vivir para nuestro Dios, que nos salvó de nuestros pecados, que nos salvó de la condenación, que provee para nosotros, es misericordioso con nosotros, perdonando nuestro pecado? Vivir en integridad. ¿Has tomado esa decisión en su vida? Es algo que repetimos y que volvemos a tomar esa decisión. Señor, voy a vivir en integridad. Cada vez que enfrentamos nuestro pecado o alguna falta, o que Dios nos muestra que no estamos viviendo en integridad, deberíamos vivir para Dios. Deberíamos confesar nuestro pecado. Qué interesante que Dios dijo que David era un hombre que amaba a Dios. Y miren, escuchen lo que él decía de David. Dice en el libro de Hechos, he hallado a David, dijo Dios, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Algunos dirían, pero parece una contradicción, porque a veces había momentos que no hizo lo que Dios quería. Si cometió adulterio, si mató a un hombre, hizo alguna cosa de más también que no vale la pena repasar. Pero, ¿cómo puede llamar Dios a David un hombre del corazón de Dios? Ser íntegro o tener integridad no es ser perfecto. Porque si fuera ser perfecto, ninguno podríamos tener integridad. Integridad es tener un corazón para Dios, corregir las cosas que tienen que corregir y ir creciendo, aprendiendo, acercándonos a Dios y purificando nuestro corazón. Y es como dijo un hermano antes hoy. Es algo que vamos perfeccionando todos los días, todos los años en nuestra vida hasta que llegamos a la presencia de Dios. No es ser perfecto, es un estado o condición de corazón donde nos inclinamos a Dios y queremos agradar a Dios. A David le dolió en el corazón su pecado. Y cuando por fin Natán el profeta le enfrentó, no hizo un montón de excusas, no dijo, no, pero para saber. Él dijo, yo he pecado delante de Dios. Hablaba del dolor que él sentía durante meses por su pecado. ¿Por qué sentía dolor? Porque tenía un corazón para Dios y afectaba
su comunión con Dios. Dice la palabra de Dios. Dice en el Salmo 51, y aquí tú amas la verdad en lo íntimo. Eso es integridad. Y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Eso es la confesión de un hombre con integridad, de un hombre que quería conformar su corazón al corazón de Dios, y cuando fue enfrentado con el pecado, confesó su pecado delante de Dios. ¿Cómo respondes a la obra de Dios en tu vida cuando Él manifieste pecado y manifiesta cosas que están mal delante de Dios? Confieses el pecado y buscas de nuevo esa comunión con Dios. Dice la palabra de Dios lo siguiente. Dice en el libro de Mateo, dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Sabe que no tengo el tiempo para mirar el contexto? Cristo está hablando no de cómo ser creyente en el sentido de llegar a ser creyente, sino cómo es un creyente con integridad. Puro de corazón no es un corazón perfecto, es un corazón que busca la pureza, y la bendición de Dios viene un hombre con integridad. Por eso necesitamos la integridad, para disfrutar del poder de Dios y la comunión con Dios. ¿Usted tiene integridad? ¿Está valorando la integridad o está sirviendo a Dios superficialmente? ¿Está buscando la integridad? Si está valorando la integridad, entonces cuando Dios te muestra algo que está mal, lo vas a confesar, lo vas a pedir perdón y vas a buscar superar ese pecado, esa maldad. Hay muchos creyentes que no valoran la integridad, tan conforme de vivir una vida cristiana superficialmente. No tienen deseo realmente de servir a Dios de corazón y no tienen poder espiritual. ¿Por qué? Porque le está faltando la integridad. Están flotando en la vida, esperando llegar a la presencia de Dios, y van a llegar a la presencia de Dios si son verdaderos creyentes, pero sin fruto, sin recompensa. ¿Saben lo que Dios va a mirar y examinar? Él va a examinar cada creyente, sus obras. ¿Y saben lo que dice en 1 Corintios 4? Él va a probar y mirar las intenciones del corazón. Y ahí va a recibir la alabanza de Dios, dice, por lo que hemos hecho en esta vida. ¿Qué está mirando Dios en tu corazón hoy? ¿Está mirando un corazón buscando a Dios, entregado a Dios, que quiere servir a Dios en comunión con Él porque busca la integridad? ¿O está mirando un creyente flotando, un creyente que está en los cultos, está leyendo la palabra, está orando, pero realmente no está sirviendo a Dios con fervor de todo su corazón? No ama a Dios totalmente porque tiene áreas en su vida donde no está sometido a Dios y no está obedeciendo a Dios y haciendo caso a Dios. No podemos servir, hermanos, a dos señores. Dice la palabra de Dios, y con esto terminamos. En Gálatas,
capítulo 5, Gálatas 5, dice lo siguiente. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Básicamente lo que está diciendo es, queréis servir a Dios y queréis tener el poder de Dios en su vida, seguir el Espíritu Santo. Pero si estás siguiendo los deseos de la carne en alguna área de su vida, está apagando el poder de Dios, la guía del Espíritu Santo, apagando el Espíritu. Y quizás por eso hay hermanos aquí presentes que tienen que confesar, pastor, yo quiero servir a Dios en esta área de mi vida. Yo quiero servir a Dios en la iglesia, pero no me sale. Tengo falta de poder espiritual. Leo la Biblia, pero no saco provecho de mi lectura. Yo oro a Dios y siento como que está llegando al cielo raso y que no pasa a la presencia de Dios. No tiene poder. ¿Por qué? Porque hay áreas en su vida donde te das cuenta que estás cediendo a la tentación y practicando y hablando y mirando y pensando y no estás viviendo con integridad. ¿Usted valora realmente la integridad o está satisfecho con un servicio superficial? Buscar la santidad, buscar la integridad en su vida, examina su vida y quiten las cosas que sabe que está mal, confesándolo. Y si no puedes dejar de hacerlo, buscar ayuda, buscar el acompañamiento de su pastor, o sea, algún hermano o alguien que te puede dar una mano orando y rogando a Dios, preguntándote cómo andar con esa lucha que no puedes sacar. Y escogen hoy, no mañana, escogen hoy servir a Dios con toda su vida, con todo su corazón, sirviéndole con integridad. Vamos a orar al Señor. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Gracias por este desafío de tu siervo Josué. Seguro él está contento de haber visto con integridad durante su vida. Ayúdanos, Señor, a recordar que un día vamos a entrar en tu presencia y vas a examinar nuestras obras, nuestra vida. Y una de las cosas que vas a tomar en cuenta es ese tema de la integridad. Ayúdanos, Señor, ser sensible a la voz de tu Espíritu Santo, hacer de caso, no justificar bajo ningún punto de vista cosas en nuestra vida que sabemos que están mal. Con los ojos cerrados y las cabezas inclinadas, ¿habrá algún hermano, alguna hermana, un hermano que diría, pastor, Dios habló a mi corazón, hay algo en mi vida y yo me doy cuenta, ya vengo llevando esa mochila, queriendo sacarlo y yo lo quiero sacar hoy. Yo quiero vivir libre de esa atadura o de ese hábito, esa costumbre, esa forma de hablar o de pensar. Por favor, aquí está mi mano. Ore por mí, pastor, para que Dios obre mi vida y que pueda vivir con integridad. Amén. Que Dios lo bendiga. ¿Alguno más levantando su mano? Amén, amén. Amén. Que Dios lo bendiga a cada uno. Amén, amén. Alguno más. Mediten sobre lo que hemos escuchado en estos días. Y una vez más yo quiero preguntar, ¿habrá algún hombre
aquí presente que no puede vencer en su corazón, en su vida algún pecado, porque no es un verdadero hijo de Dios,